Me da mucho gusto que estén con nosotros. Y estamos en medio de una serie enfocada principalmente hacia los hombres, pero cualquiera de nosotros puede ser beneficiado de estas enseñanzas, seas jovencito, jovencita, señorita, señora, cualquier estado en tu vida en el que te encuentres. Estas conferencias, con toda seguridad, pueden ser de mucho beneficio para tu vida. Y bueno, estamos hablando de la vida de Sansón y hablábamos algunas características de él, que era un hombre con una fuerza extraordinaria. No una fuerza normal, no un personaje normal en la historia, sino un personaje con una fuerza extraordinaria. Pero Dios había dado 3 reglas a la vida de Sansón. La primera era no emborracharse. La segunda era no tocar nada muerto y la tercera era no cortar su cabello durante el tiempo de su vida, porque si lo hacía, habría de perder la fuerza. La semana pasada vimos cómo Sansón pues no hizo caso a ninguna de estas reglas, ¿no? Y vimos 3 de las debilidades o 3 cosas que lo hicieron débil, siendo un hombre tan fuerte. Vimos 3 cosas que lo debilitaron. Y la primera cosa que vimos la semana pasada es que la lujuria lo debilitó, donde él decía, lo deseo, lo quiero y voy a luchar por obtenerlo, ¿no? La segunda es decir, mis derechos, reclamo mis derechos, me lo merezco. Esto yo lo debería de tener, me lo merezco. Y la tercera que hablamos de Sansón es el orgullo. O sea, y en el caso de la semana pasada, eso lo puedo controlar. Entonces, lo deseo, me lo merezco y lo puedo controlar. Y pudiéramos resumir la conferencia de la semana pasada en esta declaración o en esta oración. Sansón era un hombre con una fuerza increíble, pero con una peligrosa voluntad débil. Y de hecho, la conferencia de esta semana la pudiéramos resumir en la frase que está ahí en sus bosquejos, que debe de leerse. Sansón se dejaba llevar por sus emociones y no por la guianza del Espíritu Santo. Y en el video que veíamos en pantalla, veíamos un hombre que termina diciendo, siempre estoy enojado. Y la historia de ese personaje posiblemente no te sea muy familiar, pero si eres una persona más o menos de mi edad, pues conociste la historia completa del increíble Hulk, donde no podía controlar sus emociones. Era un tipo que se enojaba, y se enojaba a tal grado que se convertía en un monstruo y solamente se dedicaba a destruir. Y esta actitud de destrucción y esta ira lo orilló a quedarse sin esposa, lo orilló a quedarse sin recursos, lo obligó a quedarse sin ninguna posición y a vivir solitario. Esa es la historia verdadera del increíble Hulk. Y el día de hoy vamos a precisamente hablar de esto, que hay emociones en nosotros que nos pueden controlar, pero que nos van a destruir. Y está en nosotros tomar la decisión de no ser controlados por nuestras emociones. Esto es una lucha diaria y constante. Y los hombres y las mujeres luchamos esta lucha de forma diferente, pero la tenemos todos los días. La Biblia es muy sabia al decirnos que engañoso más que ninguna otra cosa es el corazón del hombre. Y exactamente se refiere al factor de nuestras emociones. Nuestras emociones son engañosas más que ninguna otra cosa. Y cuando nosotros guiamos nuestra vida, tomamos determinaciones en base a nuestras emociones, vamos a desatinar. Ahora, nuestras emociones no son malas. Inclusive, nuestras emociones fueron diseñadas, creadas y puestas en nosotros por Dios. El problema no es ese, sino el problema es que nuestras emociones nos dominen, tomen el control, decidan por nosotros. Y posiblemente cuando yo hablo de las emociones, venga la imagen, especialmente de los hombres, a una de nuestras esposas o nuestras hijas o una mujer ahí llorando así, todo triste. Y a lo mejor piensas cuando dices emoción en algo así. Pero en realidad todos tenemos emociones. Y a lo mejor dices, no, yo no soy un emocionalista. ¿De veras? ¿No eres emocionalista? ¿Qué tal con la emoción de la ira? ¿Qué tal con la sed de la venganza? Estas también son emociones. Y la Biblia nos dice muy claro sobre este tipo de cosas y nos dice,
anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Dice que las cuestiones espirituales y las cuestiones carnales tienen un encuentro, pero de pelea. No se pueden poner de acuerdo. Nuestras pasiones, o sea, nuestras emociones y todo esto que traemos dentro de nosotros que nos hacen o nos llevan a hacer cosas desatinadas, van en contra de las cuestiones espirituales. Y ser gobernado, en estas palabras, por nuestras emociones, va directamente en contra de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nuestras vidas. La semana pasada platicábamos de Sansón. Sansón vivió en un tiempo de la historia de Israel donde aún no había reyes. Y Dios levantaba un hombre y esos hombres los llamaban, la Biblia los llamó jueces. Y tuvimos varios jueces. Hablamos ya en alguna ocasión de Gedeón y otro de los jueces era Sansón. Y este hombre estaba puesto por Dios para ayudar al pueblo de Israel contra la opresión, en este caso, del pueblo que los tenía cautivos o opresionados, los filisteos. Y Sansón era encargado de luchar contra los filisteos, de ayudar al pueblo de Israel. Esa era su tarea. Pero un día Sansón, aun cuando tenía unas reglas y un set de cosas y la manera que él debía de vivir, un día Sansón decide irse a buscar al otro pueblo una esposa. Y se va al pueblo, no a su pueblo, sino se va al pueblo de los filisteos, de sus enemigos, a buscar por ahí una esposa y ve a una mujer. La semana pasada hablábamos de esto y la desea y dice, yo la quiero, yo la voy a tener. Y definitivamente, a pesar de que sus papás le dijeron, ¿sabes qué? Esa no es la persona que te conviene, este no es el camino que debes de seguir. Él dijo, a mí no me importa nada, lo único que me importa es que ella sea mi esposa. Y entonces convenció a sus papás para que fueran con ellos, la pidieran, se la concedieron para que fuera su esposa y llega el día de la boda. Y entonces se va a la boda, pero en ese tiempo las bodas no eran como las de ahora, ¿no? Uno dice, ay, qué larga estuvo la boda y duró 3-4 horas, ¿no? Pues todavía hay ranchos por ahí en Oaxaca que las bodas duran una semana. Pero en el tiempo de Sansón y en la cultura de Sansón también duraban una semana. Eran 7 días de celebración de la boda. Y entonces la historia nos platica que celebraron 7 días y que le asignaron 30 hombres para que anduvieran acompañando a Sansón de la Seca a la Meca. Y ahí andaban con Sansón. Y Sansón queriéndose lucir y queriendo él resplandecer en medio de estos hombres. Porque no sé si han fijado que los hombres siempre andamos compitiendo, ¿no? A ver quién tiene el carro más grande y quién tiene el carro más veloz. Y si alguien dice, no, es que yo fui, yo también fui. Y pareciera que esto nos persigue a los hombres. Y en el caso de Sansón dice, bueno, les voy a hacer una apuesta. Te apuesto, ¿no? Y les apuesto a que no le van a atinar a mi adivinanza. Y entonces los 30 hombres, a ver, ¿y qué nos vas a dar si te ganamos? Le dice, yo les voy a dar un atuendo a cada uno de ustedes 30, un atuendo de lujo. Dice la Biblia que era una ropa para fiesta. Si fuera en este tiempo, pues yo te voy a dar un cinturón marca fulana de tal y unos pantalones y una camisa y un saco así de súper a la moda, carísimos de fiesta, ¿no? Y ellos aceptan el reto. Y dice, ok, si resuelven esta adivinanza que les voy a dar, les doy esto. No tenían ellos nada que perder. Solamente le tenían que pagar con una ropa a él. Cada uno, ¿verdad? Cuando Sansón tenía que pagar con 30 cambios de ropa, por decir así. Y dice la Biblia así. Entonces les dijo, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron interpretar la adivinanza en 3 días. O sea, dura la boda 7, 3 días. Y la semana pasada también habíamos hablado de que cuando iba a pedir o iba a buscar esposa, en el camino mató un león, Sansón. Y cuando regresó a la boda se desvió y fue a ver al león, el cadáver del león. Y en el interior del león
se había hospedado un panal de abejas. Y entonces Sansón agarra del panal, saca de la miel y se la lleva comiendo y le da a su familia, ¿no? A su papá y a su mamá. Y entonces, cuando él les da esta adivinanza, era imposible de poderle atinar, porque ellos no habían visto al león y no habían visto la miel que estaba saliendo del panal del interior del león. Entonces la respuesta al acertijo era el león y la miel. El león y la miel. Entonces ellos dijeron, no le vamos a atinar. Vamos con la novia. Y fueron con la novia y básicamente la presionaron, la extorsionaron. Le dijeron, ¿sabes qué? Tú nos invitaste a tu boda y ¿qué acaso nos invitaste para quedar pobres? Bien exagerados, ¿no? Y nos invitaste para quedarnos pobres, para dejarnos en ridículo. Ahora, si tú no nos consigues la respuesta, lo que vamos a hacer es que te vamos a meter a tu casa con tu padre y vamos a quemar la casa. Y entonces ella viene espantada, va corriendo con Sansón y dice la Biblia que con puro lloriqueo, ay, la verdad es que no me quieres, nunca me has querido, es que me odias, no me platicas tus secretos, no me tienes confianza. Y duró días Sansón diciéndole eso, su mujer a Sansón diciéndole esto, hasta que dice la Biblia que estaba fastidiado. Y entonces Sansón le dice, ay, mira, ya déjame de molestar, mujer. La respuesta es esta. Le da la respuesta, inmediatamente la mujer va con los filisteos y se las da. Y dice que el séptimo día, antes de la puesta del sol, los hombres de la ciudad le contestaron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Él le respondió. O sea, Sansón respondió, si no hubieran arado con mi vaquilla, no habrían descubierto mi adivinanza. Bueno, yo no sé si en realidad algún novio le dijera a su novia vaquilla, ¿verdad? Mi vaquilla, te presento mi vaquilla. Ven para acá, vaquilla. Y Sansón, bueno, yo no sé por qué ese término, no lo comprendo, ¿verdad? Pero lo que estaba diciendo, si ustedes no habían agarrado y abusado de mi novia, porque una vaquilla no se usaba para arar, era una inexperta, era un animal pequeño, tierno. Es decir, si ustedes no hubieran abusado de mi novia, nunca hubieran adivinado o resuelto mi adivinanza. Y a causa de esto, empieza una historia de emociones fuertísimas. Porque Sansón se deja dominar por sus emociones. Esas emociones, más adelante, la próxima semana, vamos a ver cómo entre sus emociones y sus actitudes, su vida fue completamente destruido. Porque después de esto, después de que le hicieron esto, después de que utilizaron a su novia para que les dijera, y él se sintió ridiculizado, se sintió traicionado, se sintió en una ira como de fuego. La Biblia dice así, y bajó a Ascalón, mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos, dio los vestidos finos a los que habían interpretado la adivinanza, encendido en ira. Regresó a la casa de su padre. Entonces la mujer de Sansón fue dada a su compañero que lo había asistido en sus bodas. Sansón, después de perder la apuesta, va y busca, porque tiene que pagar con 30 trajes de gala, y busca 30 personas que ni al caso, no tenían nada que ver con ese problema, los mata, los desviste, no solamente los asalta, ¿no? Los mata, los desviste y va y lleva esta ropa a las personas que les tiene que pagar, pero en vez de regresar a su boda, se va a su casa. Él se va a su casa. Entonces el papá de la novia, ante esta ridiculización que estaba sufriendo, que el novio la había dejado plantada literalmente en el altar, le dice al padrino, pues contigo, mano, vete, y la casa con el padrino de Sansón, ¿no? La da en matrimonio a otro hombre. Pero la historia no termina ahí. De hecho, ese es el principio de la historia
de este capítulo de la vida de Sansón, porque la historia se pone más intensa. Sansón, unos días, una temporada después, regresa a buscar a su novia, a la que debería de haber sido su esposa, y se entera que se la dieron a otro hombre. Y entonces Sansón se vuelve enojado así, vuelve a agarrar vuelo y con una ira dice, ay, me voy a vengar de estos. Y va y atrapa 300 zorras, dice la Biblia, que atrapó 300 zorras y que las amarró, y que en la cola de cada pareja de zorras amarró una antorcha encendida, y que esas parejas de zorras las aventó en los campos, en los plantíos de uvas, en los plantíos de aceitunas y en los plantíos de semillas, y que las aventó para que corrieran. Porque pues traían en la cola el fuego, ¿no? Y salían corriendo queriendo huir del fuego que traían atrás. Y encendieron todos esos campos. Y que los campos se encendieron hasta quedar pura ceniza. Lo bueno fuera es que la historia terminara ahí. Pero todavía no termina la historia ahí. Los filisteos investigan qué es lo que había pasado. Y cuando se enteran que había sido Sansón, van por la que habría de ser su esposa. Y en la casa de su padre la meten e incendian la casa. Y la matan ahí adentro quemada. Y hay algunas cosas muy interesantes que podemos aplicar de esta historia a nuestra vida. Y es que la ira de Sansón le costó la gente que estaba cerca de él. Su enojo, el ser gobernado, cegado, distraído por su ira, lo hizo perder a las personas importantes de su vida. Por lo menos a las personas que él quería que estuvieran cerca de él, y a las personas que él quería amar. Las desapareció de su vida. Y es exactamente esta manera en la que muchos de nosotros perdemos a las personas que amamos, las personas que queremos tener cerca, las personas que pretendemos que sean las más allegadas a nosotros, y las perdemos por no controlar nuestra ira. Y lo peor de esto es que en muchos hombres la ira, el estar enojado, es una emoción predeterminada. Es un estado de ánimo común. Es el modo de vivir diario de algunos hombres. Es decir, la reacción natural de estos hombres. El humor normal de algunos de nosotros es siempre estar enojados. Y a lo mejor, no, yo nunca estoy enojado, yo la verdad es que no. Pero de repente nos empezamos a analizar y vemos que nos subimos al carro y parece que hasta, ¿cómo se dice? Guiñir los ojos. Nos subimos en el volante y casi le hacemos. Y ahí vamos así, ¿no? Y hay de aquel, si estamos haciendo línea, que ose voltear las llantas para metérsenos. Oh, no. Casi le vamos rayando la defensa al de enfrente. O vamos en la carretera, ¿no? Y de repente un sujeto que pues con seguridad ha de tener prisa, se nos pega casi como calcomanía la defensa de atrás, y nosotros lo vemos por el espejo y dice, ah, sí, ahorita vas a ver, ¿no? Y le pisas el freno. Y el otro casi se estrella porque no te quería chocar. O si no le pisas el freno, ¿me quieres rebasar? Y le das más despacito, ¿no? Rebásame pues. O si no, bajas la ventana y... O sea, por arriba rebásame, ¿no? Ahí va. Todos enojados ahí. Y no haya tráfico, ¿no? Porque todos tienen la culpa de que ese tráfico, porque no saben manejar. Cosas tontas. Pero ¿qué tal en nuestros empleos, en nuestros trabajos? Vivimos a la defensiva. Vivimos peleando nuestros derechos, no permitiendo, ese cliente era mío y tú me lo robaste. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo peor de todo es con las personas que pretendemos que sean cerca de nosotros, las personas que pretendemos amar, las personas que queremos cerca de nuestro corazón. Porque llegamos a casa y de manera predeterminada estamos enojados. Si no está la comida, estamos enojados. Si tenemos que ir a la tienda o a la tortillería, ¡ay, por qué no fuera! Oye, son tortillas, man, ¿no quieres comer con tortillas? Pues órale. ¿Verdad?
Si no encontramos las llaves en la casa es porque alguien las agarró y las escondió porque tenía algo. Estamos enojados. Si no encontramos el cinto, los zapatos, sí. Digo, no sé si a usted le pase, ¿verdad? En mi casa, yo estoy dando ejemplos del vecino, porque en mi casa estas cosas nunca suceden. Si estás buscando el pantalón que te querías poner o la camisa no está planchada, estamos enojados. Si nos piden dinero, ¡uf! ¿Qué no estás viendo? ¿Cuánto gasto? Y que no nos vayan a cortar el cable de la tele, ¿no? Que se nos olvidó a nosotros pagar. Mira nada más, ¿cómo es posible? ¡Ah! Y pareciera que nuestros hijos, nuestra esposa, caminan de puntitas, ¿no? Alrededor nuestro, analizando cómo es que venimos, a ver. Así se asoman y ¿viene enojado? O más bien, la pregunta es, ¿hoy viene bien? ¿Viven así a nuestro alrededor? ¿Para qué? Para que no descarguemos nuestra ira sobre ellos. Y posiblemente tú crees y yo creo que no hemos perdido a nadie porque nuestro cónyuge y nuestros hijos viven con nosotros. Pero la realidad es que no están cerca de nosotros. No quieren pasar tiempo con nosotros. Están alejados de nosotros. Quieren estar con todos menos contigo. Eso sí, quieres que llegue la noche y le dices a tu esposa, ay, mi amor. Y te enojas porque eres rechazado. Ese dominio que las emociones tienen sobre nosotros, lo vemos en casi todas las áreas de nuestra vida. Y el problema es que nosotros reaccionamos a la vergüenza y a las heridas con enojo. El hombre tiende a reaccionar. Si se siente avergonzado, se enoja. Si se siente lastimado, se enoja. En vez de reaccionar posiblemente con humildad o analizar la circunstancia, nuestra reacción predeterminada es la ira. Y no lo decimos como en el videoclip que vimos, ¿no? Pero actuamos así. Siempre estoy enojado. Siempre estoy enojado. Y si por un momento nos ponemos a analizar la ira de Salmón, de Sansón, si nos ponemos a pensar un momento en la ira de Sansón, nos vamos a dar cuenta que en realidad él no tenía razón por qué estar enojado. Número uno, fue a buscar una mujer que era prohibida para él porque no creía en el Dios verdadero, en el Dios de Sansón, y se fue a buscar una que creía en un Dios dragón o algo así, y era una mujer prohibida. No, se fue a buscar a la mujer prohibida. Número dos, ignoró todo el consejo de sus padres, de la guía que se le había entregado. Él le importó nada. Le importó lo que deseo, lo que decíamos la semana pasada. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y después, él fue el que provocó a los filisteos. No es para estar solución. A ver, pues, a ver si me atinan esta adivinanza. Van a ver, ahorita les voy a ganar, ¿no? Él fue el que los provocó. Él fue el que encima de todo eso le reveló la respuesta a su novia. Él fue el que dejó plantada a la novia en el altar. ¿No? ¿Se acuerdan? Él decidió irse a su casa, empezó a regresar a la boda. Él fue el que quemó los campos. Pues ¿cómo no van a estar enojados los otros, no? Entonces, si analizamos por un momento, ¿tenía razón Sansón de estar enojado? ¿O él tenía la culpa de las cosas que estaban sucediendo? Y la manera que muchos de nosotros terminamos viviendo es así, echándole la culpa a todos,
sin pararnos por un momento y checar si la culpa de nuestra situación somos nosotros. Y tomar responsabilidad de las decisiones y las acciones que hemos tomado antes de dejarnos llevar por nuestras emociones. Estamos enojados porque no nos tratan bien en el trabajo, pero llegamos tarde y hacemos lo mínimo posible para sacar la semana, ¿no? Estamos enojados porque no tenemos mejores oportunidades, pero de jóvenes cuando nuestros papás nos decían, órale, no te salgas de la escuela, sigue estudiando, le echa ganas, me rasco el ombligo. Estamos enojados porque nuestros hijos no respetan nuestra autoridad, pero han tenido un padre ausente toda su vida. Estamos enojados porque nuestro cónyuge, nuestra esposa no suplen nuestras necesidades físicas, pero tenemos 6 meses sin alimentar sus necesidades emocionales. La verdad es que nos hace falta vernos frente al espejo y tomar responsabilidad de nuestras malas decisiones, de nuestros errores, dejar de ser controlados por nuestra ira. Y especialmente por aquella ira provocada por nuestros errores. Esa parte de la historia de Sansón no termina ahí, no se acaba en este pedazo de parece hasta fantasía. La novela, por decirlo así, sigue. Y la Biblia dice que los israelitas fueron a buscar a Sansón. O sea, ya no los filisteos, los israelitas, su propio pueblo, fue a buscar a Sansón y dijo, ay, mira nomás lo que has hecho, te tienes que entregar, nos van a hacer pedazos, tú se supone que eres un juez, que nos tienes que defender. Y entonces Sansón se dejó atar. Y les dijo, bueno, ustedes nada más no me maten, amárrenme y entréguenme a los filisteos. Y entonces los israelitas, los que tenían que admirarlo, cuidarlo, etcétera, se lo llevan y lo entregan a los filisteos. Y entonces los filisteos dicen, ahora sí es la nuestra, ¿no? Pero dice la Biblia esto, que vino el Espíritu de Dios sobre Sansón. Y entonces Sansón agarró, y había una quijada de burro ahí recién muerto, y agarra esa quijada, la toma en sus manos y mata a 1000 hombres. Y dice, y hallando una quijada de asno todavía fresca, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. ¡Wow! Los que lo querían matar, los que los querían despedazar, Dios viene y lo ayuda y mata a todos esos hombres. Pero ¿qué pasa con Sansón? En vez de decir, Dios me ha ayudado, Dios me ha librado, gracias Señor, él dice así en sus bosquejos está, dijo Sansón, con una quijada de asno los amontoné a montones, con una quijada de asno he matado a 1000 varones. Dice esto, yo lo hice. Y esta es la segunda emoción que dominó a Sansón. Una emoción de orgullo. Una emoción de autonomía. Una emoción de yo lo puedo hacer. Yo no necesito de nadie. Por mi esfuerzo. Sansón estaba lleno de orgullo. Y esto lo vimos un poco la semana pasada cuando Sansón decía, eso lo puedo gobernar, eso lo puedo controlar yo, pero ahora lo estamos viendo como una emoción más profunda. Porque siempre que ganamos, queremos que todos lo sepan y ser reconocidos. Queremos ser los protagonistas de la película. Pero cuando perdemos, nuestra reacción es enojarnos. El problema es que siempre queremos ganar, aun cuando tenemos la culpa de haber perdido. Y cuando perdemos queremos que alguien más tenga la culpa. No queremos pedir perdón, no queremos reparar el daño, no queremos dejar nuestra coraza, nuestro disfraz protector, esa coraza que nos ponemos de ira, que no permite que la gente se acerque a nosotros, porque tenemos temor a ser lastimados. Hace un par de días estábamos platicando con una pareja
y estábamos hablando sobre el perdón y algunas cosas así. Y Rosy interrumpe así la conversación que teníamos y dice, bueno, pues Gerardo no me pide nunca perdón. Wow, yo digo, soy el pastor del... ¿Cómo que no pido perdón? Y me hizo reflexionar en eso, ¿no? Porque dice Rosy, bueno, no pide perdón, él repara el daño que hizo, pero nunca pide perdón. Y me puse a analizar, bueno, ¿por qué no pido perdón? Y ahora que estaba leyendo para tener los elementos para compartir esa conferencia, me di cuenta que se interpone mi orgullo. O sea, soy tan orgulloso que no puedo pronunciar las palabras de decir, me equivoqué, perdóname. Pero sí, atrás de ella voy y reparo el daño sin decirle nada. Y sí, reparar el daño es súper necesario. Pero para mi esposa es necesario que yo llegue y le diga, me equivoqué, perdóname. Eso no va a volver a suceder. Pero cuántas cosas nuestro orgullo, esta emoción de decir, todos se deben a mí y yo no me debo a nadie. Porque yo me hice yo mismo. Yo me esforcé, yo luché, yo logré, yo fui. Ese tipo de actitud, en vez de acercarnos, está alejando a la gente, espantando a la gente de nuestro alrededor. Y le estamos dando una golpiza diariamente. Yo desconozco el estado de tu vida. Yo conozco el estado de mi vida. Y yo sé que como hombre estas dos áreas son áreas que lucho yo. Parece muy interesante que son características muy distintivas en los hombres. La ira y el orgullo. La ira y el orgullo. Y seguimos leyendo la historia de Sansón y nos damos cuenta que Sansón, después de haber matado a estos 1000, sale huyendo, porque ahora sí se le iban a venir todos los filisteos encima. Sale huyendo y se va y se esconde y se está literalmente muriendo de sed. Solo, nadie a su lado, ni siquiera un perro que le ladra. Nada. Y a veces nuestras malas decisiones, el ser gobernado por nuestras emociones, el reclamar nuestros derechos, el pelear lo que creemos que nos merecemos, nos lleva a este estado. Un estado donde la gente verdaderamente no está con nosotros, donde las personas que amamos nos han abandonado física o simplemente emocionalmente y nos encontramos desolados. Y el problema es que en el interior lo reconocemos y decimos, esto que hice fue un error. Yo no me merezco la gracia de ninguno de estas personas. Estoy pagando lo que me merezco. Y nos hablan de Dios y no sabes qué es que Dios te puede ayudar. No, ya ni Dios me puede ayudar a mí. Y en ese estado se encuentra Sansón. Y Sansón dice en la Biblia, Sansón tenía mucha sed y le dijo al Señor, soy tu siervo. Tú me has hecho ganar esta victoria, te ruego que no me dejes morir de sed ahora. No dejes que me atrapen hombres que no han sido circuncidados, que eran los enemigos, pues. Había un hoyo en Leí y Dios hizo que del hoyo brotara agua. Sansón bebió y recuperó su fuerza. Este lugar se llamó Ennacoré. Y a lo mejor piensas que ya no hay solución para ti. Yo no te puedo asegurar, ni te puedo prometer que si hay un cambio interior en ti, todas tus relaciones que has quebrantado a través de controlar, de ser gobernado por tus emociones, van a ser reparadas. Definitivamente, cada uno de nosotros, las acciones incorrectas que hemos hecho y las actitudes incorrectas y las decisiones incorrectas, los desatinos que hemos tenido en la vida, Dios nos perdona. Pero muchas veces las consecuencias de nuestras acciones van a estar presentes.
¿Cómo podemos lidiar entonces con esto? Y es donde entra el factor Dios. Aquí es donde entra el factor Dios. La única manera de poder gobernar nuestras emociones es ser gobernado por el Espíritu de Dios. Y la semana pasada hablábamos de cómo ser gobernados por Él, conociendo su palabra, pasando tiempo con Él y decidiendo hacer las cosas de acuerdo a lo que Él nos dice que hagamos. Pero todo empieza con clamar a Él y decirle: yo estoy en un estado vil. Literalmente me estoy muriendo de sed. Si no vienes e intervienes en mi vida, mis malas acciones, mis malas emociones me van a destruir. Lo interesante de esta historia es que en este momento Dios vuelve a intervenir en su vida. Y de forma milagrosa produce agua. Y algo interesante es lo que dice esta cita bíblica, porque dice: Sansón bebió y recuperó su fuerza. Dios sí puede obrar en tu interior. Dios sí puede obrar en tu vida personal. Dios puede hacerte una persona con nueva vida, con nueva fuerza, con nueva esperanza. Una persona que sí no es controlada por sus emociones. Una persona que no tiene actitudes destructivas. Dios puede producir vida en tu vida. Esto solamente Dios lo puede hacer. Ni la mejor esposa, ni el mejor hijo, ni el mejor marido puede provocar esos cambios en nosotros, porque ese es un asunto de Dios en nuestro interior. Entonces yo quisiera orar por todos nosotros y terminar nuestra plática el día de hoy de esta manera, porque yo necesito de Dios en mí. Y yo creo que algunos de nosotros quisiéramos hacer esta misma oración, decirle: Dios, ven y gobierna en mi interior. Ven y controla mi vida. Ven y sé tú el que produzcas vida en mí. Entonces yo quisiera hacer una oración. Ahí donde estamos sentados, solamente cerramos nuestros ojos para no distraernos y usted escucha esta oración y solamente asienta conmigo, diciendo al Señor: eso que Gerardo dice, lo quiero para mí. Dios, pongo nuestras vidas en tus manos. La vida de mis amigos y mi vida. Hoy hablamos solamente de 2 emociones: la ira y el orgullo. Pero ¿cuántas emociones más hay en nosotros que nos permitimos ser gobernados por ellas, en vez de permitir que nuestra vida sea gobernada por ti? Ayúdanos, Señor. Queremos que seas tú el que gobierne nuestra vida. Muchos errores hemos cometido y hemos destruido muchas áreas y hemos echado a perder muchas cosas. Pero sabemos que si venimos a ti, tú tienes misericordia de nosotros, y en el lugar donde ya no hay vida, tú produces vida. Ven y obra en nuestro interior. Y a lo mejor usted jamás ha invitado a que Dios viva en su interior y no lo entiende todo por completo, pero dice: yo quiero que Dios habite en mí y que obre en mí. Yo le invito a hacer una oración más, muy sencilla, pidiéndole a Dios que venga y habite en su interior en vez de dejar de morar en su alrededor. Y en su mente solamente dígale a Dios: Dios, te invito a habitar en mi interior. Ven y mora en mi interior. Te abro las puertas de mi vida. La Biblia dice que tú estás ahí en la puerta tocando y que si yo te abro, tú vas a entrar. Entonces yo te invito a entrar a mí. Entiendo y reconozco que la única manera de poder tener una relación contigo es por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Este regalo que Él me dio, que pagó con su vida por mis pecados. Yo quiero recibir este regalo. Te doy gracias. Lo acepto. Acepto este regalo. Y me comprometo contigo a vivir de acuerdo a tu palabra con toda mi voluntad. Yo quiero vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdame, Señor. Sé tú hoy el Rey de mi vida. En el nombre de Jesús.
Amén.